Entonces voy a hablar un poquito sobre Halloween y Noche de Muertos y toda esa onda, pero realmente quiero darte un principio que creo va a ayudarte mucho en tu futuro. Y de verdad quiero animarte a que no faltes el próximo sábado y domingo a la iglesia. En todos los campus tendremos a Bob Sorge en algunos campus y otros predicadores en otros campus. Va a ser realmente increíble el próximo fin de semana. Voltea con alguien y dile: va a ser increíble el próximo fin de semana, no lo puedes perder. Muy bien, ¿están listos o no están listos? Bueno, voy a darles un poquito de trasfondo cultural. No voy a ser demasiado detallista. Quiero que agarremos el cuadro general de qué es Halloween y qué es Noche de Muertos y Día de Muertos y toda esa onda que de pronto escuchamos cada año en la temporada cuando cambia el otoño al invierno, ¿no? Y cada año lo escuchamos y quiero darte un contexto general. Ahora, es muy importante saber que esto no es algo que está geográficamente limitado a una región en el mundo, sino que en todas partes del mundo hay de una manera u otra alguna celebración. En la mayoría es alrededor de esa temporada en donde se celebra el final de una cosecha, es al final de una cosecha, y se piensa que los espíritus de los muertos vienen a visitar en esos días. Por ejemplo, dice la autora Marguerite Yourcenar que los ritos otoñales son de los más antiguos celebrados en toda la tierra. Dice, parece que en cada país el Día de Muertos ocurre casi a final de año y después de las últimas cosechas, cuando la tierra que ya está vacía, porque han cosechado el fruto, ahora da pasaje, da libertad a que los que estaban debajo de ella puedan caminar y presentarse entre los vivos. Es lo que ella ha estudiado en diferentes países, en culturas, en sociedades que se celebra esto. Entonces fíjate, por ejemplo, en la cultura celta y druida, que es realmente en los Países Bajos, Irlanda, parte de Gran Bretaña, toda la cultura celta, en donde existen los druidas, los druidas son como brujos, como la élite social, intelectual y espiritual de esa cultura celta. Ellos celebraban, ¿verdad? La noche de la fiesta de la cosecha, en donde celebraban y hacían sacrificios animales e incluso humanos, en donde creían que había una reencarnación y estaban contribuyendo con el convivio de la reencarnación entre los espíritus que están muertos, los que acaban de morir, los vivos. Era como todo un relajo así muy grueso. Y celebraban por ahí de los años 1500, en el siglo XVI, algunas de las personas empezaron a vestirse de muertos, de espíritus. Ellos les llaman en su cultura Aos Si, que significan espíritus. Y se vestían de momias, de muertos, de espíritus, de hadas, de brujas. Y pues iban a las casas representando a los muertos que según estaban caminando entre ellos para pedir comida a diferentes casas. Entonces ya ahí usted puede ver que de allí se lleva la tradición a Estados Unidos y otros países, en donde en Halloween, ¿verdad?, se visten ahora de diferentes cosas para ir a pedir ¿qué? Dulces, ¿verdad? Entonces desde allá se tiene esa tradición. Luego en México, por ejemplo, es una tradición totalmente distinta. En México y en otros países de Latinoamérica, creo, pero en México, desde los aztecas, hace casi 3000 años realmente, si no es que más, se celebra el culto o la adoración a la diosa Mictecacihuatl. Estaba como complicado. Y es la diosa de la muerte. Y se celebraba incluso todo el mes de agosto. Es una adoración a la diosa de la muerte, ¿sí? También aquí en la región de Michoacán, con los purépecha, es el Día del Muerto Nuevo o Día de Muertos, en donde se celebraba también un par de días donde se ponían altares a la persona difunta y se le ponen ofrendas y comida, la comida favorita y cosas favoritas de esa persona, y se creía que su espíritu, algunos creen eso, que su espíritu viene y absorbe la esencia y convive con las personas vivas durante ese día. Entonces, la Iglesia Católica en el siglo XVI, al ver que en diferentes países las diferentes culturas celebraban de alguna manera u otra en diferentes fechas un culto, un honor a los muertos, ellos establecieron un par de fechas, que es el 1 y 2 de noviembre, que le llaman Día de Todos los Santos
o Día de los Fieles Difuntos. Y ese día viene de una raíz, el nombre viene de una raíz lingüista que es All Hallow Tide. Todos los santos días, el día de todos los santos. O All Hallow Mass, la misa de todos los santos. Y en esos días es donde recuerdan a los que fallecieron, a los que están muertos, a mártires incluso, a santos, y oran por aquellos que ellos creen que están en el purgatorio para que entren realmente al cielo y tengan una entrada en la vida eterna. Entonces son como los días de oración por los muertos y de recordar a los muertos. Ahora, Halloween no es una palabra moderna que se inventó en Estados Unidos. Halloween es de víspera, que viene de una palabra de Irlanda, víspera de Hallow, la noche antes del día de todos los santos, como la víspera de Navidad, ¿sale? Entonces es Halloween, la noche antes. Entonces hay preparativos, es donde se empezaron a hacer diferentes fiestas la noche antes. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió cuando la Iglesia Católica empieza a instalar esta fecha en diferentes países? Que en la gran mayoría de países hubo una mezcla de la tradición católica con la tradición de esa tierra, la tradición pagana. Entonces, por un lado, ¿verdad? La gente decía, bueno, ahora soy católico y oraba por sus difuntos, recordaba a los muertos. Por otro lado, ponen altares para que y ahora también lo hemos mezclado con el Halloween de los celtas y se visten y es como, pero el punto no es ese, porque una gente dice, no, voy a investigarle más y la etimología y la fecha. Ese no es el punto. El punto es que en muchas partes del mundo, incluso en Asia, los budistas también celebran el festival Bon, que es similar. En casi todas partes del mundo hay algún tipo de celebración en algún momento del año en donde se cree que hay algún tipo de interacción con los muertos y se le ofrece culto, honor, lo que sea a los muertos. Y tenemos que entender que fue una mezcla también con ahora una fecha religiosa que la Iglesia Católica ha instalado. ¿Tiene sentido eso o no? Ahora, ¿en qué ha evolucionado el Halloween a nuestros días? Pues en varias cosas. Hay gente que es muy estricta y sigue la tradición católica del All Hallow Tide, el Día de los Fieles Difuntos o Día de los Muertos. Hay gente que sigue la tradición indígena o ancestral de su región, en donde en algunos lugares levantan altares, en algunos otros lugares hacen otras celebraciones. En algunos lugares se celebran las dos cosas. Para otros es simplemente el folclore mexicano. Es puente. ¿Me explico? Y hay que ir a ver las flores de cempasúchil. Y para otros como que ellos lo desconectan de todo un asunto espiritual y piensan que solo es folclore mexicano, ¿no? Hay otras personas que de plano se disfrazan de muertos o de espíritus o qué sé yo, y pues van a pedir dulces, a espantar a gente, gente más, niños, no sé, niños lo hacen también de diferentes maneras. Ahora, hay prácticas muy fuertes que se han evolucionado de este concepto de adorar a los muertos. Por ejemplo, en México, que es muy fuerte, existe la adoración a la Santa Muerte. Como una nota interesante, porque a mí de pronto me gustan las cosas interesantes. La imagen de la Santa Muerte es la Catrina. La Catrina sale de la imagen de la diosa Mictecacíhuatl. O sea que aquí en México nació la adoración a la Santa Muerte. Y la adoración a la Santa Muerte se da en personas que están al margen o fuera del margen de la ley. Gente que vive violando la ley, pero no son creyentes o cristianos o católicos, pero tampoco son ateos. Tienen que adorar algo, pero como no quieren entrar en la adoración de un Dios vivo que cambia tu vida en justicia, quieren seguir con injusticia, adoran a la Santa Muerte para adorar algo que les permita vivir como quieren vivir. ¿Ves? Eso es interesante. Entonces, ha evolucionado en la Santa Muerte. Gente así de, Y también ocurren, claro que ocurren en ese mismo extremo, otros extremos de rituales, brujerías, hechicerías, encantamientos. También ocurre eso, se eleva esa actividad, por decirlo así, en esta temporada en muchas partes del mundo. Ahora, como cristianos nosotros no tenemos que estar asustados, lo vamos a ver después, porque nosotros somos hijos de Dios. Ningún arma formada en nuestra contra prosperará.
Entonces nosotros tenemos que entender que realmente no es una amenaza a nosotros, solo que vivimos en un mundo que esto es real y tenemos que entender cómo afrontarlo y cómo vivir y cómo hablar y cómo actuar en este mundo que practica estas cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver 4 cosas rápidamente o 4 contrastes de qué es lo que se celebra en esta temporada de Noche de Muertos y qué es lo que la Biblia dice al respecto. Por ejemplo, vamos a incluir algunas cosas católicas, algunas cosas celtas, algunas cosas. Lo reduje a 4 principios o 4 cosas que se celebran o se piensan en estas fechas. Número 1, se recuerda a los difuntos, familia, mártires, santos, se recuerda. Es una cosa que se recuerda. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a recordar nuestros muertos, la gente que murió? Lucas 24, verso 1, dice el domingo, muy temprano por la mañana las mujeres fueron a la tumba, esta es la tumba de Jesús, llevando las especias que habían preparado. Ahora, ¿se toparon con una tumba? ¿No le escucho qué? Porque Cristo Jesús resucitó. Pero el punto es que fueron a la tumba a llevar especias, no porque creían que interactuaban con Jesucristo muerto, sino porque era una manera de recordar y honrar a Jesús que había muerto. Ahora en Hebreos 13, verso 7 dice, acuérdense de los líderes o pastores, de sus pastores que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Se dice que cuando el autor de Hebreos escribió esto, se estaba refiriendo a los pastores que habían tenido en la iglesia, que ya no estaban vivos, que estaban muertos. Y estaba diciendo, recuerden a sus pastores, piensen en la vida que llevaron, vean el resultado de su fe e imiten su conducta. Qué increíble, ¿no? Entonces, en otras palabras, eso no tiene nada de malo. Podemos y debemos de recordar de una manera adecuada a la persona que falleció, que ya no está con nosotros. Algunos dicen, no, yo ya no recuerdo nada. Pero en ese sentido, ese principio o esa parte, bíblicamente no hay ningún problema. Podemos recordar a los muertos. Ok, número 2. Por cierto, algunos muertos hay que recordarlos para no equivocarnos igual que ellos. Porque luego los idealizamos. No, fue una santa y fue una bruja. O sea, me explico. Ahora, claro que hay que recordarlos con honor y con gratitud, pero también aprender de sus errores. A otros hay que aprender de sus aciertos. Pero entonces, habla de recordar. Números, lo que hacen es, oran por los difuntos o los muertos. ¿Qué es lo segundo que hacen? Oran por los difuntos o los muertos. Entonces, nosotros no oramos por los difuntos o los muertos porque ya volvieron a la eternidad. Dice Hebreos 9:27, así como cada persona está destinada a morir una sola vez, no se reencarna una y otra vez, o no queda en un limbo esperando a ver qué pasa, muere una sola vez y después vendrá el juicio. Eclesiastés 12:7, pues ese día, está hablando de la muerte, ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. ¿Estamos acá? Entonces ya no puedo orar por esa persona. Si fue rebelde a Dios, va a estar separado de la presencia de Dios. Si fue fiel a Dios, va a estar en la presencia de Dios. Pero vuelve a Dios. Dios decide, no mis oraciones. No puedo, ya. No hay ninguna oración, rezo, nada que pueda cambiar la eternidad. Ni debo de orarles o pedirles, oye tía que estás en el cielo, hazme un milagrito. Ni puedo orar ni pedirle a algún muerto, santo o mártir que haga algo. El único al que le puedo orar es a Dios, a su Hijo Cristo Jesús y al Espíritu Santo. Solo Él me oye y Él responde mis oraciones. Es lo que estamos viendo aquí. Ahora, número 3. ¿Qué es lo que se celebra o se cree? Se cree que los espíritus muertos visitan a los vivos, la visita de los espíritus de los muertos. Ahora, Lucas 16:26, antes de leerlo,
Jesús mismo cuenta esta parábola, están en letras rojas. Jesús dice, había un rico llamado, no me acuerdo cómo se llama el rico, no dice el nombre del rico, no dice el nombre del pobre, Lázaro. Y había Lázaro que mendigaba a la puerta del rico. Y el rico nunca le daba dinero. Un día murieron los dos y Lázaro entró, dice, en el seno de Abraham. Y yo veo el seno de Abraham simplemente como la puerta para entrar al cielo, como en donde vamos a ser juzgados por Dios. Y una nota interesante es que un día en la eternidad son como 1000 años acá. O sea que tú mueres y dices, híjole, para esperar a mis hijos que lleguen algún día, va a ser como que llegaste y, mira, ya llegaron también. Es como que no, de verdad va a ser más o menos así. Pero entonces está este Lázaro en el seno de Abraham y el rico dice que está siendo torturado en un lago de fuego. Ahora, fíjate que el rico le dice a Abraham, deja que Lázaro me dé agüita. O sea, este rico no le dio nunca comida en la tierra y ahora quería que en la eternidad le pasara agüita del cielo al infierno. Es que acá está duro el calor, ¿no? Entonces, Lucas 16:26 son palabras de Jesús. Además, le dice a Abraham, no se puede, ¿sabes por qué? Porque hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí. O sea, no se pueden pasar de allá para acá, ni de allá para acá. 27, entonces el hombre rico dijo, por favor, padre Abraham, al menos envíalo de regreso a casa de mi padre. Tengo 5 hermanos todos malvados y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron, ya está la Biblia, ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levantara de los muertos. ¿Está acá? No había manera que se cruzara de allá para allá ni de allá para acá. 1, 2, Lázaro no podía regresar a la tierra a hablarle a sus hermanos, al menos que se levantara de los muertos. No escucho eso. O se hace que un espíritu no puede rumiar la tierra. Un ángel caído, un demonio, sí, pero un espíritu de un muerto, no. ¿Se puede hacer pasar por tu suegra difunta? Pero no es tu suegra difunta. Porque la única manera que uno que murió le puede hablar a uno que está vivo en la tierra es que se levante de los muertos. Y yo creo, como nota interesante, que se estaba refiriendo en la parábola Jesús mismo, a él mismo, que un día él se levantaría de los muertos. Pero si no le pueden creer a Moisés, que habló acerca de Dios, ni tampoco iban a creer que se levantó de los muertos. O sea que no hay manera. Entonces, qué espíritus ambulan por ahí si no son los de los muertos? Son demonios. O es imaginación, de verdad, o son trucos, pero no es el espíritu de un muerto. Está muy claro en la Biblia. Número 4, que algo más que ellos creen, es la interacción de los muertos con los vivos. Entonces no solo que ellos visitan, que por cierto no puede, tendría que salir de la tumba así de, así tendría que, tipo zombie pero vivo, me explico, o sea, tendría que ser de verdad. Como cuando Jesús resucita a Lázaro, así tendría que ser para que hable con los. Entonces, no pueden visitar. 2, la interacción que tiene el muerto con el vivo, ¿ok? Esto es lo que también se cree. Fíjate lo que dice Deuteronomio 18:11. No permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. En otras palabras, no solo no se puede, el que lo hace está realmente en gran rebeldía a la palabra de Dios. Y se está metiendo en agua muy caliente. O sea, eso es un asunto muy, muy grave. Ahora, quiero contestar rápido una pregunta y luego les voy a enseñar el principio que les quiero enseñar. Y luego voy a contestar un montón de preguntas que todo el mundo tiene. ¿Están listos o no? Gente, siempre que uno habla de esto, y se lo comenté con mis hijos, y también me hicieron la misma pregunta. Jared, porque Jared lee la Biblia, es muy pila, me dice, papá,
¿Y qué onda cuando Saúl fue con la vidente, la medium, y trajo a Samuel? Y parece que Samuel le habló. A ver, ¿qué onda con eso? Los pone uno a leer la Biblia y salen así de rezongones, ¿me explico? No, qué bueno que piensen, porque hay que cotejarlo todo con la Biblia. Pero fíjate bien, fíjate. Lo hemos platicado el pastor Julio y yo, y Dios no puede contradecirse. Jesús no puede decir por un lado que la única manera que un muerto habla con los vivos es si el muerto llega a estar vivo otra vez. Que por cierto ocurrió cuando Jesús murió. Resucitaron muertos. Imagínense. Y algún día cuando Jesús venga, todos nosotros o seremos transformados con nuestro cuerpo de resurrección, o si hemos estado ya en el cielo antes que Él venga, vamos a resucitar con nuevos cuerpos. Entonces, tú vas al cielo, estás en tu espíritu, estás allí. Pero cuando Él regrese te va a dar un cuerpo nuevo, va a estar resucitado. Porque no puedes caminar esta tierra sin un cuerpo. Entonces Dios no puede hacer una cosa, en un lado no puede enseñar una cosa y en otro lado enseñar otra cosa. ¿Está conmigo? Ok, entonces, es lo que nosotros creemos, que había tres posibilidades. Porque realmente toda la información que le dio la mujer a este Saúl de Samuel es información que era de conocimiento público. Que Dios había abandonado a Saúl, que había una batalla contra los filisteos. Hay varias cosas. Entonces nosotros creemos que fue o un demonio, o la mujer le estaba haciendo un truco, o no sé cuál es la otra, pero otra opción. Pero no fue ni Samuel ni el Espíritu Santo. Si tú lees antes, Dios ya le había dejado hablar a Saúl. Entonces, pero le dijo, mañana vas a morir en la batalla. Entonces, ¿cómo pudo saber el futuro si un demonio no puede saber el futuro? Yo creo que la mujer hizo una conjetura. Pues dijo, Dios lo abandonó, Dios ya no le habla, por eso vino conmigo. Hay guerra contra los filisteos, este cuate mañana se va a morir. O un demonio lanzó una predicción al aire, que así funciona un espíritu de adivinación, por cierto. Pero no fue Samuel ni fue el Espíritu Santo. ¿Sí está conmigo? Porque Dios no puede hacer una cosa en una parte de la Escritura y hacer otra distinta acá. Muy bien, ahora, ¿qué tiene todo esto que ver conmigo? Porque te acabo de dar contrastes de las cosas que se celebran y de lo que la Biblia dice al respecto. Ahora, ¿cómo ponerlo en práctica? Porque muchos tienen preguntas que ahorita vamos a contestar. ¿Puedo comer calaveritas de dulce? ¿Me explico? O sea, hay esas preguntas. ¿Le doy dulces a los niños que vienen a la casa vestidos de momias? O sea, me explico, ¿qué hago con todo eso? ¿Puedo ir a Janitzio? Está bien bonita la florecita. O sea, ¿qué hago? ¿No? O sea, esas preguntas ahí. Entonces, antes de contestar tus preguntas, quiero enseñarte un gran principio que te va a ayudar a tomar muchas buenas decisiones. Ok, está en Romanos capítulo 14. Acompáñenme a Romanos capítulo 14. Algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. O sea, en la misma iglesia hay diferentes puntos de vista. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Entonces, alguna gente decía, no, es que hay que ir a la iglesia el sábado. Otros decían, hay que ir a la iglesia el domingo. Es el bueno. No, yo quiero ir el lunes. Yo no sé. Entonces dice Pablo, mira, unos piensan que todos los días son iguales, otros piensan que hay cierto día sagrado. Unos escogen un día para adorarlo, otros otro día. Está bien eso. O sea, está bien. Y lo dice, los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Entonces dice, algunos comen todo tipo de alimentos. ¿Se acuerdan que vimos lo de la ley ceremonial y la ley moral? Algunos dicen, hay que entrarle a todo, aunque digan los científicos que las salchichas te dan cáncer, hay que entrarle en el nombre de... Como que alguna gente dice, otros dicen, no hay que entrarle a nada de eso. Y su convicción, no, como si sabes que te va a dar, no hay que dar. O sea, y hay gente que dice, no, ok. Pablo dice así, Romanos, tienes que leer luego todo el capítulo, Romanos 14. Yo sé, dice Pablo, y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús, que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces
para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes, entre paréntesis, enfrente de él. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien porque en Cristo murió. Ahorita lo vamos a ver. Verso 21. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que nunca harías nada, que pudiera causar tropiezo a otro creyente. Por eso digo, cuando estés con ese que lo causa tropiezo, no significa que lejos de él no. Tal vez crees que no haya nada malo en lo que haces. Está bien, pero manténlo entre tú y Dios. Porque dices, no, yo creo que sí, todos los demás son religiosos. No, tranquilo, manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca que si debes o no comer algo en particular, o sea, así que no, quién sabe, a lo mejor sí me la tomo, a lo mejor no me la como, quién sabe. Entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Muy bien. Está buenísima esta enseñanza el día de hoy. Un aplauso a los que miran un pintarrón negro con colores neón. Qué padre, ok. Espero que se vea. Hay 3 secciones. Vas a ver 3 principios que necesitas siempre tener en mente. Primero, obediencia. Obediencia. Hay instrucciones muy claras en la Biblia. Ya les expliqué, incluso se reafirman en amar a Dios y amar a tu prójimo. Instrucciones muy, muy, muy claras que hay que obedecer. ¿Estamos o no estamos? Luego, ahí hay obediencia. Luego hay otras que no están muy claras en la Biblia. Así de que pues, ya le busqué y no le hallé. Y el pastor allá en tal país dice que sí, y el de Estados Unidos dice que no, y el de acá que quién sabe, y a quién le hago caso. Allí Pablo dice, aprende a madurar y desarrollar tus propias convicciones. Todo el mundo quiere que nos diga, a mí díganme cómo hacerlo, es un niño. Usted quiere madurar en su fe, aprenda a pensar. Digo, nomás ahí para. Y número 3, hay que aprender a tener compasión. ¿Qué se tiene? Compasión. Entonces, fíjate, lo puedes aplicar a todo en tu vida. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto, por ejemplo, del alcohol, de tomar alcohol? Dice, no te emborraches. O sea que ahí dice, no, es que yo pienso que sí está bien. De pronto, de vez en cuando no pasa nada, una buena. Sí. Ahí ya entras a desobedecer la palabra. Porque la Biblia claramente te dice, no te emborraches. Ahí ya estás desobedeciendo, mijo. Por más que le quieras llamar convicción, no es convicción, es desobediencia. A todo lo claramente establecido debe de haber obediencia. Ahora, ¿cuántas está bien tomarse? Le voy a decir algo, para algunos, una está mal. Dicen, no, yo es que yo no puedo, yo antes de ahí me sacó Dios para tomar otra vez. No, no está mal. Perfecto, para ti es tu convicción que eso está mal. Otro dice, 2 no me pegan. Hello, ¿alguien está acá? Bueno, dice, yo digo que sí, 2. Pero si tú dices, yo no puedes decirle al que sí, pecador. Hello. Y el que dice sí, no le puede decir al que no, religioso.
Pero si estoy en una reunión con gente que pudiera hacerlos tropezar, un exalcohólico, un cuate que cree que es pecado tomar, si estoy en una reunión con él donde sé que me va a ver que está ahí, entonces por compasión, dice Pablo, para que él no tropiece, no tomas. Entonces todas las decisiones en la vida están así: obediencia, convicción, compasión, todititas. Ahora sí pasa el pastor Julio, vamos a responder varias preguntas. Un aplauso. Para mí sería quizá más sencillo o más rápido, no más sencillo pero más rápido, nomás decirle a usted como iglesia: no haga, sí haga, no vaya, sí vaya. Pero eso yo siento que es tratarlos como niños de kinder. Yo prefiero la dificultad de quizá 2, 3 desacuerdos entre algunos aquí en la iglesia, pero enseñarles a pensar y a razonar por usted mismo y a realmente investigar la Biblia, que a nomás meternos en polémica de que el pastor dijo que aquel que sí y aquel dijo que no y que aquel, o sea, yo no me quiero meter en eso. Yo prefiero que ustedes como iglesia y todos nosotros podamos madurar en nuestra fe y tomar decisiones sabias día a día, ¿no? Y a propósito, acerca de dar dulces, por ejemplo, a los niños que pasan, quiero agregar una cosa más y luego voy a leer un verso para terminar. Cuando alguien en el semáforo te pide dinero, cuando alguien en la calle te pide dinero, cuando alguien pasa a tu casa y te pide comida, ¿tú qué sabes? Que no van a usar ese dinero para algo malo. Pero aún así no determina él qué le voy a dar, determina mi generosidad que le voy a dar. Yo soy el que lo determina. Entonces yo creo que como iglesia tenemos que entender que nuestra postura hacia el mundo en cualquier tiempo del año tiene que ser una postura de compasión, una postura de amor, de generosidad, hasta que ellos vean la luz que hay en Cristo Jesús y que Cristo Jesús traiga transformación a sus vidas, como lo ha hecho también con nosotros. Dice Efesios 6, verso 12, y con esto termino: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo, en este mundo tenebroso, y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Y termino con esto, iglesia. Nuestra lucha no es contra la persona que se vistió en Halloween. Nuestra lucha no es contra la persona que armó un altar en el Día de Muertos. Nuestra lucha no es contra mi familiar que le reza a los muertos. No es nuestra lucha con ellos. Por lo tanto, no voy a pasármela alegando con ellos o posteando cosas en las redes sociales para atacar lo que ellos hacen. Mi lucha es contra gobernantes espirituales. Por eso es que en vez de atacar a los que están en tinieblas, voy a reprender las tinieblas en el nombre de Cristo Jesús. Voy a declarar luz en el nombre de Cristo Jesús. Si algo está en mi familia que no está bien, voy a orar por mi familia, no atacar mi familia. Si algo está mal en mi escuela, voy a orar por mis compañeros, no atacar a mis compañeros, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino es una lucha espiritual. ¿Y qué crees? Cuando me pongo la armadura que hay en Cristo Jesús, ese escudo de la fe, esa espada de la palabra de Dios, no hay nada, ningún diablo que pueda hacerme nada. Y lo digo porque en la temporada también que se celebra Halloween, Día de Muertos, hay actividad elevada espiritual. Pero usted no tenga miedo. Tómese el café igual de tranquilo que cualquier otro día. Como dice Pablo, todos los días pueden ser iguales para usted como cualquier otro, no pasa nada. Todos los días hay demonios, hoy también, hoy estoy igualito de bien, porque Cristo sigue siendo mi Rey, mi Señor, mi Dios. No pasa nada absolutamente. Mi lucha no es contra eso. Yo sé quién es mi Dios en Cristo Jesús. Vamos a darle fuerte aplauso al Señor. Amén. Ahora aquí y en todos los campos, si tú hoy veniste el día de hoy y necesitas reconciliarte con Dios, tú entiendes que has estado caminando lejos de Dios. Quizá hoy te invitó a la iglesia alguien solo porque íbamos a hablar de Halloween y te dio curiosidad. Quizá había algo en tu corazón que te atrajo a Dios el día de hoy. En cualquier campus, tú sabes que hoy necesitas pedirle perdón a Dios, arrepentirte y reconciliarte con Dios. Yo voy a hacer una oración en este momento de reconciliación, de fe y de arrepentimiento.
para que tú entregues tu vida a Cristo Jesús y Dios te cambie de adentro hacia afuera desde hoy en adelante por el poder de su Espíritu Santo. Si tú quieres reconciliarte con Dios, quieres que yo ore contigo, rápidamente ahí en tu lugar, aquí y en todos los campos, en todas las reuniones, ponte de pie rápidamente, por favor, quiero orar por ti. Gracias por tu valentía, gracias por tu valentía, gracias por ponerte de pie allá atrás también, gracias allá atrás también, gracias, increíble. Queremos celebrar tu valentía y agradecerte por ponerte de pie. Quédate de pie, pon tu mano sobre tu corazón, por favor. Todo el mundo vamos a ayudarte a hacer esta oración. Todo el mundo vamos a orar contigo. Si quieres inclinar tu rostro, cerrar tus ojos y repite fuertemente conmigo: Señor Jesús, gracias porque hoy entiendo que me amas, que moriste en una cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Quiero pedirte que me perdones mis pecados y recibo tu perdón. Y también quiero pedirte que vengas a vivir en mi corazón por tu Espíritu Santo y que a partir de hoy me transformes de adentro hacia afuera conforme a tu propósito. Gracias porque hoy soy hijo de Dios, hija de Dios por la fe en Jesucristo, y tú ahora estás en mí y a un lado de mí el resto de mi vida. No estoy solo, tú vas conmigo. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Otro fuerte aplauso, increíble.